Bienvenido a Verdades Silenciadas, el podcast donde analizamos la actualidad con una mirada cristiana. Conversaciones claras, honestas y llenas de esperanza. Episodio más de Cristianos sin filtro y a este podcast que es Verdades Silenciadas. Sean bienvenidos, les saluda Kennedy y aquí también estamos con el hermano Pablo. Hermano. Gracias, buenas, bienvenidos a Cristianos sin filtro. Efectivamente, un nuevo episodio donde estaremos hablando verdades sin filtro. Y hermano, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado tu semana? Sin gas, sin energía. ¿Sin gas? ¿Sin energía? ¿Te afecta el gas? Que no haya gas. Honestamente, no lo he sentido, hermano. No lo he sentido hasta que alguien me lo mencionó. Me dijeron que había un problema de falta de gas y energía. Y yo, ¿qué? Pues sí. Yo no estaba al tanto hasta que me lo mencionaron. No, he estado bien, gracias a Dios. ¿Cómo has estado tú? Todo bien, hermano, pero ahí con la crisis energética de los pasajes, ¿no? Mayormente, yo en mi caso, he visto que en algunas rutas se ha incrementado el pasaje, pero en algunas se han mantenido normal. Y lo otro que he escuchado por comentarios de algunas hermanas, también el menú, la venta de comida ha incrementado un poco más por la especulación de los precios, ¿no? Y por eso. Y esto nos lleva al tema de hoy día, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiese una crisis? Como cristianos, ¿cómo afrontamos las crisis, hermano? ¿Tú qué opinas, hermano? Así es una pregunta muy importante. Y la verdad, no lo he estado sintiendo mucho porque no salgo mucho. No uso el transporte público mucho, tengo mi propio vehículo, pero aún así el gas sí he notado que está más caro. Pero he tratado de no salir precisamente para lidiar con ese problema, ¿no? Salgo solamente lo necesario. Y sí, esta es una pregunta muy importante en tiempos de dificultad y de escasez o como lo que estamos pasando ahora de crisis financiera muchas veces. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta como cristianos? ¿Cómo deberíamos ver estos problemas? Es una pregunta que tenemos que hacernos para no pecar. Lo otro, hermano, también, aparte de eso, es muy importante también tener presente que hay una guerra en Medio Oriente, ¿no? Que no solamente ahorita nuestra crisis energética es por una falla, ¿no? Una falla que se reventó una tubería. Pero lo que está ocurriendo en Medio Oriente sí es por no llegar a un acuerdo, ¿no? Muchos decían que la guerra es porque dos personas no llegan a un acuerdo y tienen demasiado poder, entonces pueden hacer lo que se les da la gana con ese poder, ¿no? Por no llegar a un acuerdo. Y, hermano, ahí va mi pregunta, mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo tú afrontarías una posible falta de recursos, una posible escasez? Es una muy buena pregunta, porque tarde o temprano todos pasamos por necesidades. Hoy podemos estar aquí, mañana podemos estar acá. Nada es garantizado. Incluso, hermano, no tiene que haber una crisis mundial o económica. Muchas veces estás cómodo un día con tu trabajo y otro momento te despiden, te vas para abajo. ¿Cómo lidiamos con eso? Y lo he afrontado porque hemos estado con mi familia en esas situaciones. La mejor manera es seguir haciendo tu mejor esfuerzo, pero siempre poniendo tus esperanzas en Cristo. Porque nosotros podemos hacer todo lo que podamos si no nos encomendamos a Él y Él no está con nosotros, hermano, no vamos a lograr mucho. Es muy cierto, hermano, porque ahora, si tú vas, por ejemplo, como mencionabas, ¿no? No es solamente que no tengas ahorita, que falta recursos y todo eso, sino que en este caso que tú pones es que hay todo, pero no encuentras trabajo, no se te fue todo, y hay algo que es muy cierto, ¿no? Nos afanamos, ¿no? Y nos entra el miedo, nos entra el temor, y perdemos la confianza en nuestro Señor, ¿no? Ya no decimos, Dios está con nosotros. Es que es muy cierto que cuando tú lo tienes todo, o sea, estás en, como dice, tu comodidad, tu área de confort. Tú dices, Señor, confíen en Dios, pero el detalle es que cuando no te está yendo las cosas bien, cuando tú estás decayendo normalmente en todas estas cosas,
y no estás en tu zona de confort y ahí dices, a ver, confía en Dios, a ver, confía en Dios, pues, confía en Dios, a ver, no dudes, a ver, no dudes en este tiempo. Entonces, ahí es, ¿no? Para nosotros, y ahí había un texto bíblico, ¿no? Que dice Isaías, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hace poco, este versículo me tocaba a mí muy fuerte porque yo decía, ahí dice, te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice. Y yo decía, seré tan digno de que Dios me des justicia, o lo que estoy pasando merezco porque no he sido tan justo y Dios está impartiendo su justicia, lo que me merezco, ¿no? En estos tiempos. Y me preguntaba yo a mí mismo, ¿no? Me dudaba. Y me ponía a prueba, como tú mencionas. Me esforzaba en hacer muchas cosas, en tener primero mis prioridades, pero este texto bíblico me hacía dudar, ¿no? Me hacía dudar mucho de mí, no de Dios, sino de mí, ¿no? Si estoy como ese texto bíblico diciendo, no temo, no desmaye, porque el Señor está con... Pero es igual, estoy en la angustia y me doy cuenta, no estoy afanado. ¿Tú qué opinas, hermano? Es verdad, hermano, muchas veces nos olvidamos que todo viene de Dios. Muchas veces logramos con nuestro esfuerzo, por supuesto, conseguir muchas cosas y nos llenamos de orgullo y decimos, yo hice esto, yo lo conseguí. Entonces, cuando lo perdemos, eh, ya nos hemos olvidado que nos dio, que fue Dios el que nos dio. Entonces, comenzamos a pensar, oh no, o sea, lo que yo logré, lo perdí, ahora yo tengo que recuperarlo. Y cuando no lo recuperamos, nos vamos dando cuenta que no podemos muchas veces, que no fue por nuestro esfuerzo, sino por Dios. Y cuando nos afanamos y dependemos de nuestras propias fuerzas, nos damos cuenta tarde o temprano de que no vamos a llegar lejos. Y efectivamente, muchas veces también nos sentimos muy indignos de cuando leemos este tipo de pasajes y Dios nos, eh, nos afirma y reafirma de que Él está con nosotros. Muchas veces es solamente cuando menos nos sentimos dignos y decimos, pero qué, pero he estado haciendo esto, no siento que lo merezco. Y es porque pensamos muchas veces como humano, pensamos que Dios es como un humano, que a veces lo enojamos o pecamos contra Él. ¿Y cómo reaccionaría un humano? Ya no te quiero hablar, ya no quiero nada contigo, porque siempre me dices, me pides disculpas, siempre lo sigues haciendo, ya no te creo. Y cuando nosotros pecamos muchas veces, pensamos que Dios es así, que nos dice, ya me cansé de ti, Kennedy, ya mucho me pides perdón, ya. Cuando necesites algo, ya ni me pidas nada, porque ya estoy cansado de tus pecados. Pero no es así. La palabra dice el Señor que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, cuantas veces sea, y Él se olvida. Y volvemos, y siempre está tras de nosotros, buscando nuestro bien. Entonces, hermano, esto es para que todos los cristianos que se sientan así indignos, sepan que siempre seremos indignos, siempre. Pero nuestro Señor es lleno de gracia, lleno de misericordia, y está siempre con los brazos abiertos, dispuestos a perdonarnos y a cuidarnos. La cosa es, ¿podemos nosotros dejar de afanarnos y poner nuestra confianza en Cristo? ¿Podemos nosotros poner nuestro orgullo a un lado y decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes? Señor, yo no puedo sustentarme, tú me sustentas, tú serás mi proveedor. Eso es lo que muchos tenemos problemas haciendo. Muchos nos enfocamos en nuestro esfuerzo y no lo que puede hacer Dios por nosotros. Y eso, ¿no? Imagínate en estos días que no hubo gas, que a los transportistas los limitaban, tenían que demorar haciendo sus colas. Y muchos viven de eso, ¿no? O sea, del transporte viven muchos. Y yo tengo un amigo con el que mayormente estoy en comunicación en las noches, él se dedica a taxear. Así, uy, Entonces, debe estar caro. se veía afectado por esto, ¿no? Del gas, que no querían cargar llenos, tanquear los, mejor dicho, sus taxis, que ya le afectaba económicamente a su familia un poco. Y ahí es donde muchas veces necesitan
personas que tú le digas, no, pero ten confianza, ¿no? Dios está contigo, mano, no te preocupes. Ya pronto habrá algo que aparezca para ti, ¿no? Y es cruda la espera. El alma de los hombres se afanan, ¿no? Y se ponen tensas, se entristecen, y ahí es donde muchas veces necesitamos como hermanos entrar con la palabra, ¿no? Fuerte y decir, es Dios el que tiene control de todo, aún de las aves tiene control Dios, también tiene control sobre nosotros, nuestras vidas, si creemos en Él, si creemos firmemente en Él, ¿no? También recordemos, hermano, que esto podría ser una pequeña, yo lo pongo como una pequeña simulación a lo que nos menciona la Biblia, ¿no? La Biblia nos menciona que en el futuro va a haber escasez de muchos productos. Y imagínate, ahorita en medio de esta guerra en Medio Oriente, la destrucción ambiental que están causando, con todos los misiles, con todas las cosas que se están lanzando. Y yo veía que están destruyendo muchas veces, ya en esos países llovía y llovía como si fuese ácido, como si fuese ácido, ¿no? Y ya malogran el medio ambiente. Tarde o temprano nos vamos a ver afectados por ese tipo de acciones. Y va a caer, ¿no? Va a caer el orden mundial que ahora se maneja, porque todo es un conflicto de armas. Y nosotros, como decía, ¿no? Muchas veces cuando debatía con algunos hermanos y conversaba, Latinoamérica no está, o sea, tarde o temprano, una bombita nuclear y desaparecemos todos nosotros, no estamos ahí, pero por eso, ¿no? Es nuestra confianza estar en Cristo, ¿no? Porque aún dice que algunos se salvarán y tendrán que ser probados. ¿Tú qué opinas, hermano? Si en un futuro hubiese escasez, ¿qué es lo primero que tú harías? Así es, ¿sabes qué? Así es que yo pienso eso todo el tiempo. ¿Qué haría? Y sabes cómo yo lo veo, todo lo veo como una prueba. Porque la verdad lo es. Es todo como una prueba. Y tenemos que poner nuestra fe en Dios. Es como que te pregunte, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría si algún día llegamos a estar el mundo llega a estar de manera como están, digamos, en los países musulmanes, donde vienen y te dicen, o te conviertes y tu familia vive, los matamos. Es básicamente lo mismo, solo que un poco más extremo, porque la muerte es ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a negar a Dios para vivir, para conservar tu carne? ¿O vas a decir, no, yo tengo fe de que el Señor está conmigo y muero, pero sabiendo que el Señor está conmigo? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que me estás diciendo ahora? Bueno, casi lo mismo. Si viene una fase de prueba, de escasez, de necesidad, de hambruna, ¿cuál es mi respuesta? Digo, no, yo voy a poner mi afán y mi fuerza y mi voluntad en todo lo que puedo yo hacer, lo que mis manos pueden hacer, o digo, el Señor va a proveer y simplemente someterme a esa verdad de que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así yo lo afrontaría. Seguramente voy a pasar hambre. Seguramente, he escuchado a alguien que dice, ¿no? El Señor aprieta, pero no quebra, ¿no? Y otra cosa, muchos... aprieta, pero no ahorca. Y muchos pensamos que no hay que equivocarse, hermano, porque muchas veces pensamos, si pongo solamente mi fe en Cristo, Él me va a hacer vivir cómodo, no me va a faltar nada. O sea, no voy a pasar hambre. No siempre es así. No siempre es así. Y es un tema que tenemos que explorar más. ¿Qué realmente significa poner la fe en Dios? O sea, ¿no? Significa que nos va a cuidar de manera que vamos a estar cómodos, gorditos y que sin necesidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué crees tú, hermano, que significa que tengo que confiar en Dios? Confiar en Dios es en todo tiempo, ¿no? Tú confías en Dios, pero hay algo que Dios te dice, ¿no? Y como lo leía, ¿no? Esfuérzate. O sea, todo lo que tú quieras conseguir lo puedes pedir a Dios, pero Dios te lo puede conceder si tú te esfuerzas, ¿no? Y si es su voluntad, ¿no? Muchas veces luchamos contra Dios indirectamente,
por querer hacer nuestro anhelo, nuestro deseo, y no es su voluntad de Dios, ¿no? Sí. Porque hay un ejemplo simple, ¿ah? Una hermanita quería irse, quería ir de la iglesia, o sea, quería irse de viaje, ella quería, en su corazón, ella quería y anhelaba irse de viaje, de volver a su tierra natal, ¿no? Así como muchos, ¿no? Yo también extraño mi tierra natal. Cuando se va, yo le digo, hermana, tienes que pedirle a Dios, confía en Dios, Él te va a llevar por lugar bien, pero si no es su voluntad, hermana, vas a estar peleando contra un Dios vivo, pues vas a volver, le digo, ¿no? La hermana dice, no, hermano, yo me voy, agarro mis cosas, me llevo todo, dejo todo, me voy allá con mi esposito, voy a estar feliz allá en mi tierra, donde yo he crecido, donde yo he hecho mis cosas. Y dice, y lo que Dios te muestra, no te muestra mañana, pues, ¿no? No te da no te dice mañana, por ejemplo, esto has querido hacer y ya mañana está hecho. No, no. Dios es un Dios del tiempo y con los años te vas a dar cuenta. Mi hermana luchó contra Dios, yo siento que luchó contra Dios 2 años y volvió a la iglesia y Dios la trajo de vuelta. Y yo me he dado cuenta del amor de Dios muchas veces te lleva, pero tienes que dejarte guiar. Vas a pasar cosas difíciles, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tal tú estás viniendo a Lima y hay crisis energética? Y como ahora, ¿no? No hubo carro, se aumentó el pasaje, el transporte estuvo horrible, muchas personas que usan gas doméstico estuvieron padeciendo y tú llegas en esas circunstancias y dices, Dios, ¿a dónde me has traído? Reclama, ¿no? ¿Por qué me traes, Dios? Y en mi pueblo estoy bien. Y yo vengo acá y yo confiando en ti, Señor, vení. Y a veces es eso, ¿no? Nosotros debemos confiar a veces plenamente en Dios y Él te lleva, ¿no? Por el camino correcto. Y yo siento que yo me he movido, he nacido en Cerro de Pasco, he conocido a Cristo en Cerro de Pasco, pero he llegado a Huánuco y llegué en un momento donde mi vida necesitaba más de Cristo, pero los hermanos de Huánuco tenían ese algo que los hermanos de Cerro no tenían, pero me ayudaron. Y cuando me faltó algo en mi familia, dudas familiares, me trajo acá a Surquío, ¿no? Uh-huh. Y llegué a los hermanos y me trajo una iglesia donde también el vacío que yo sentía me lo llenaba, ¿no? Y cuando esta hermana me comentó, yo me voy, hermana, entonces yo le digo, hermana, bueno, en mi caso, yo siempre me he movido por necesidad, porque allí había un trabajo, allí había, o sea, tenía que estar bien en ese lugar, mi mamá necesitaba ese clima, todo. Me moví por necesidad, no me moví por placer. Yo no me moví por placer, si fuera por placer, me hubiera quedado en mi tierra ahí con mi mamá feliz, si estuvieran todos bien, me quedaba. Y como te digo, la hermana luchó 2 años. En 2 años volvió. ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué haces acá? Le digo, no habías llevado todas tus cosas. Le digo, no, hermanitos, allá no es como antes, no es difícil. Te das cuenta, pues, ¿no? A veces tú, en tu ignorancia, luchas contra Dios, pero no confías. Mire, y eso siendo cristianos, ¿ah? Decimos, confiamos, creemos en el Señor, pero a veces no obedecemos su voluntad, porque Dios te manda señales, te da como a Moisés, por ejemplo, que Moisés hablaba con Dios, Moisés se comunicaba con Dios, le mandó a su suegro Yetro, el quien le dijo, ordena así a tu pueblo para que tú no mueras. Y Moisés no dijo, no, ¿tú qué sabes, Yetro? Yo hablo con Dios, él me debe dar las instrucciones. No, no dijo eso Moisés. Moisés obedeció a Yetro y las cosas le fueron bien, ¿no? Empezó a delegar, empezó a administrar mejor, ¿no? Y eso es mayormente ahora lo que se nos viene, es la confianza en Dios, ¿no? Lo que nosotros le decimos es, confíen en Dios. Es duro, hermanos, no crean que yo no paso, sigo pasando todavía. Estos meses, por ejemplo, estaba en busca de trabajo y seguía pasando, ¿no? Y me veía confrontado con la palabra, confía, confía. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. En los tiempos de Dios son perfectos. Y como te mencioné al inicio, hermano, yo decía, no, quizás no soy tan digno. Lo veía así como tú dices, humanamente,
lo veía y decía, no soy digno de que Dios tenga misericordia de mí. Quizás todo esto que me está pasando es porque todas las cosas malas que yo he hecho, todas las cosas que he hecho. Pero esa era mi humanidad, entonces yo iba a la palabra y Dios decía, no, hijo, todos los días puedes venir a mí y yo te voy a perdonar, pero rectifícate, moldéate, confía, cree. Y esa es la lucha, ¿no?, de un cristiano en estos tiempos. Hermanos, tu opinión. Efectivamente, hermanos, es así. Hay que encomendarnos a Dios, orar sin cesar y obrar. O sea, orar, pedir y salir afuera, ganarte el pan de cada día con el sudor de tu frente, que tus manos hagan, pero que tus esperanzas no estén en lo que hagan tus manos, sino en lo que el Señor va a hacer a través de ti. Así, sin desmayar, sin dudar, aunque parezca que Dios no te responde. Ese es otro problema, ¿no? Tenemos problemas esperando los tiempos de Cristo. Y muchas veces nos desesperamos, decimos, pero ya, ¿cuándo? ¿Cuándo? Dios sabe cuándo. Sus tiempos son perfectos y eso es lo que esa es la respuesta corta y la verdad bien concisa. Los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros como sus hijos tampoco Dios no nos garantizó, ni Cristo nos garantizó que seguirle a Él y ser un cristiano y tener fe nos va a dar una vida cómoda. Vamos a pasar también tribulaciones, dificultades. La única diferencia entre nosotros, hermanos, y la persona del mundo es que nosotros vamos a vivir eternamente y nosotros tenemos en quién poner nuestras esperanzas. Nosotros podemos estar ante toda esta necesidad gozosos, tenemos gozo de que tenemos nuestra vida eterna garantizada y que tenemos un Padre todopoderoso que está siempre velando por nosotros. Y aunque parezca que estamos todavía en aprietos, nunca dudemos, porque la voluntad de Dios nosotros no la conocemos, y si es su voluntad apretarnos un poco y hacernos pasar por un momento, una etapa de prueba, pues amén, aleluya. Tenemos que permanecer fuertes como Job. ¿Se acuerdan la historia? Lean Job. Es exactamente, si leen Job, van a tener tanta fe en Dios, su fe va a subir. Job le pudo pasar lo peor que le puede pasar a alguien y él no pecó. Siempre dio gracias y alabó y gloria a Dios a pesar de todas las cosas que le pasó. Y lo que le pasó a Job es lo peor que lo que te puede pasar a ti o a mí. Y ese es mi mensaje de cómo afrontar esta situación en la que estamos pasando en el país. Es muy cierto, hermano, y hay algo que tú mencionabas, era el gozo, ¿no? Muchas veces los hermanos lo, lo, di- lo distorsionan la parte que dice en el gozo con la felicidad, con la alegría, con la emoción. Dicen, estoy feliz, alegre, gozoso. Así dicen, pero no es cierto, no es cierto. Nos engañamos a nosotros mismos. El gozo es lo que está dentro de ti, lo que te hace sentir confiado, lo que te hace seguir firme, lo que no te hace decaer, lo que en el momento de más tribulación tú dices, Dios está conmigo, yo sé que Él está conmigo. Y ese gozo lo sientes en ese instante dentro de ti, ¿no? Eso lo vemos en la vida de Pablo, ¿no? Pablo cuando estuvo ahí en la cárcel, encarcelado, golpeado, él dice, se sentía gozoso, lleno del Espíritu Santo. Yes. Y eso es lo que tú ahorita, por ejemplo, muchos de nuestros hermanos, como aquí en Lima estamos, las hermanas decían, el gas ha subido para mí, no uso gas de domicilio, uso gas a balón. Y en el balón subió a 100, 150 soles, ¿no? Entonces, estaban así angustiadas y se entiende su angustia por la necesidad que ellas cubren, pero nosotros decimos, confiad, hermana, confiad, porque igual que tú, yo también estoy pasando una necesidad y también tengo que confiar. Nuestro Dios dice, confiad, no perdamos el gozo que llevamos dentro. Sigamos firmes, tenemos fe en un Dios y Dios proveerá, porque recordamos que Dios tiene el control de todo. Y eso era, hermano, eso era el tema principal de hoy. ¿Cómo afrontamos como cristianos, ¿no? Y afrontamos siendo y yendo a Dios, ¿no? Confiando en Él, creyendo en su palabra, sin titubear, estando firmes, aunque hermanos, créanme que es muy difícil. Nuestra humanidad, nuestra
peor cuando ya todo se está yendo mal, todo te está yendo mal. Ya, dices, ya, Señor, tú me has abandonado. Ya no estás conmigo, Dios, ya estoy, ya soy un hombre más, ¿no? Pero recordemos, hermanos, que Dios te dice que te dio el espíritu que Él tiene. Ten fe, ten confianza en lo que Dios está contigo, así como estuvo con Moisés, igual está contigo. Así como hablaba con Moisés, también puede hablar contigo. Así como estuvo con ellos, yo veo a veces en la Biblia muchas veces que Dios hablaba directamente, ¿no? Y otros dicen, Señor, háblame directamente. Ignoramos lo que dice la palabra, que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que mora con nosotros, está con nosotros, y nosotros podemos decirle, no, Señor, tú estás conmigo, Señor, quiero esto, necesito esto, mira, esta es mi necesidad, ayúdame a cubrirla, yo voy a hacer mi parte. No es que te digas, siéntate y todo te va a venir a tus manos, sino trabajas, da tu mejor esfuerzo, porque dice, a un cristiano, cuando estás en Cristo, todas las cosas te ayudan a bien. Entonces, hazlo de la mejor manera. No caigas en las cosas del enemigo que te diga, mira, yo allá trafeamos y eso es caer en lo que el enemigo quiere que caigas. Porque el enemigo te dice, mira, esto es lo más fácil, tú coimeas, ya te dan el gas a ti. O tú haces a tu amiguito, vas y le das unas gaseositas y eso es poner en duda el amor de Dios, ¿no? Dudar, decir, Dios, como tú no me vas a dar lo que yo te pido, mejor en mi carnalidad yo le doy para ser favorecido. A ver qué sale. Así somos. Y esto lo queríamos tratar porque como cristianos, en una crisis, en sí no es crisis, ¿no? Dicen que fue un accidente que ocasionó esta crisis energética de unas dos, ya pongámosle un mes, un accidente, pero nos hizo dudar de nuestra fe en muchos hermanos, ¿no? De mi confianza, ¿no? Entonces, yo, ¿dónde voy a la palabra, no? Y la palabra me confronta, me ayuda, y aún así me da fuerzas, ¿no? Igual a muchos hermanos, supongo que han pasado dificultades, así como le comento que un amigo sufría con lo del gas, igual muchos de nuestros hermanos cristianos trabajan al día a día con el gas, pero hermanos, esto es algo pequeño de lo que se puede venir más adelante. Porque recuerden, hay una guerra donde esa guerra, nosotros estamos años luz de esa guerra, ¿eh? Nosotros, si tú te vas a la guerra ahorita, el Perú no tiene ni una bomba para que pueda sobrevivir. El Perú no tiene nada. Recordemos que en estos tiempos ya las guerras son con drones, con misiles ultra hipersónicos. Ya ni ves el misil, solo ves la luz y ya estás con Dios ya. Entonces, en el Perú no tenemos ese tipo de tecnología. No llegamos, a las justas estamos peleando con nuestros candidatos. Los hermanos, no desfallezcan en esta pequeña crisis que se ha presentado en estos días, en estos meses. Pongan su fe y su confianza en Cristo. Yo les aliento a que se esfuercen día a día, que no caigan en esto de la corrupción, del te favorezco por alguito, te doy por alguito. Sean rectos y firmes en sus caminos, ¿no? Aunque es difícil, ¿no? Nos hace difícil para nosotros ser rectos y firmes en nuestros caminos. Pero esta pequeña crisis nos demuestra que debemos estar preparados espiritualmente para afrontarlo. Eso sería mi mensaje de hoy, que no desmayemos, que sigamos firmes, fuertes, preparémonos para crisis más adelante que la Biblia nos menciona en Apocalipsis que puedan pasar. Así es, hermanos. Vayamos preparándonos. Esto es simplemente algo muy pequeño comparado con lo que la palabra nos dice que se acerca, cosas peores, cosas cataclísticas. Entonces, esto es simplemente una pequeña fase de prueba para todos. Entonces, permanezcamos fuertes, permanezcamos en la palabra del Señor y con fe. Coméntenos en sus comentarios cómo la están pasando ustedes, de dónde nos están mirando y si tienen alguna pregunta, sugerencia o algún tema que quieran que tratemos, somos todo oídos. Suscríbanse, denle like, activen las notificaciones para nuestro próximo video, que nuestro próximo tema también estará interesante. Con eso nos despedimos. Hasta luego.